Historia número 1. El Hotel de los Payasos. Bienvenida inesperada. Todo comenzó una tarde fría y lluviosa, cuando Lucía llegó a un peculiar hotel en las afueras de la ciudad. El edificio era imponente, decorado como un circo antiguo. Había grandes carpas de colores que ondeaban con el viento y un letrero luminoso que decía, Hotel de los Payasos. A Lucía le pareció una curiosa coincidencia, ya que siempre le habían fascinado los circos. Pensó que sería una experiencia diferente. En el mostrador, un hombre alto, vestido como un payaso, la recibió con una amplia sonrisa. Bienvenida, señorita. Espero que disfrute su estancia en nuestro mágico hotel. Todo aquí está diseñado para sorprender y deleitar. Su tono era amable, aunque algo en su mirada no terminaba de convencer a Lucía. Después de registrarse, Lucía subió a su habitación en el tercer piso. Era amplia, decorada con temática de circo, cortinas a rayas rojas y blancas, muebles vintage y cuadros de payasos sonrientes en las paredes. ¡Qué lugar tan extraño!, pensó mientras deshacía su equipaje. Pero a pesar de lo peculiar, había algo acogedor en el ambiente. Al caer la noche, un anuncio resonó por los altavoces del hotel. Una voz alegre y animada decía, «Atención, queridos huéspedes. Los esperamos en el lobby para una cena especial y el gran espectáculo de nuestros payasos. No se lo pierdan». Lucía dudó por un momento, pero la curiosidad fue más fuerte. Decidió asistir. Al bajar al lobby, notó que los demás huéspedes ya estaban allí, sentados alrededor de mesas decoradas con luces y globos. En el centro, un pequeño escenario con cortinas rojas prometía un espectáculo emocionante. Los payasos comenzaron a servir la cena. Su forma de moverse era exagerada, como si estuvieran actuando incluso mientras llevaban los platos. «¿Todo está a su gusto, señorita?», preguntó uno de los payasos al dejar un plato frente a Lucía. Su sonrisa era enorme, pero sus ojos parecían vacíos. Lucía agradeció con una leve inclinación de cabeza, aunque no pudo evitar sentirse incómoda. Cuando todos terminaron de comer, las luces se atenuaron y el espectáculo comenzó. Payasos con trajes coloridos entraron al escenario haciendo malabares y bromas. El público aplaudía y reía, pero Lucía sentía que algo estaba fuera de lugar. Cada movimiento de los payasos parecía demasiado preciso, casi mecánico. De pronto, las bromas cesaron. Las luces se apagaron completamente, dejando la sala en una oscuridad absoluta. «Es parte del show», murmuró alguien entre los huéspedes. Lucía sintió un escalofrío cuando una risa suave, casi susurrante, comenzó a resonar en el aire. Las luces volvieron, pero esta vez eran rojas y parpadeantes. Los payasos estaban de pie en el escenario, pero ya no sonreían. Ahora, sus rostros estaban tensos, con expresiones que parecían amenazantes. El líder del grupo dio un paso al frente y habló con voz grave, «Y ahora, damas y caballeros, el verdadero espectáculo comienza, punto». De sus bolsillos, los payasos comenzaron a sacar objetos largos y brillantes. Lucía se dio cuenta de lo que eran, y su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero las puertas del lobby estaban cerradas con llave. Uno de los payasos se acercó lentamente hacia una pareja sentada cerca del escenario. «¿Están disfrutando del show?», preguntó con una voz escalofriante, mientras sus compañeros comenzaban a rodear a los demás huéspedes. Lucía, aterrada, decidió actuar. Aprovechando que los payasos estaban distraídos, se levantó y corrió hacia una puerta lateral que había notado al entrar. «Por favor, que esté abierta», pensó mientras tiraba desesperadamente de la manija. Con un chasquido, la puerta se abrió, y Lucía salió al frío aire nocturno. Corrió sin mirar atrás, adentrándose en el bosque que rodeaba el hotel. Las risas de los payasos resonaban en la distancia, mezclándose con el susurro del viento. Finalmente, después de lo que le pareció una eternidad, llegó a un camino y vio las luces de un vehículo acercándose. Cuando Lucía fue rescatada, trató de explicar lo sucedido, pero nadie le creyó. Los policías que investigaron el hotel no encontraron nada fuera de lo común. Todo estaba perfectamente ordenado, como si nada hubiera pasado. Sin embargo,
Lucía sabía la verdad, aquel no era un simple hotel. Era un lugar donde los payasos no eran lo que parecían. Desde entonces, Lucía nunca volvió a mirar un payaso sin sentir un escalofrío recorrer su espalda. Historia número 2. El Hotel de los Payasos, la habitación encantada. Era una tarde nublada cuando Valeria llegó al misterioso Hotel de los Payasos. Había escuchado rumores sobre el lugar, pero pensó que solo eran historias inventadas para asustar a los turistas. Sin embargo, al ver la fachada, un escalofrío recorrió su cuerpo. Las ventanas del edificio parecían ojos observándola, y la entrada principal estaba adornada con una gran carpa de circo. Aún así, decidió entrar. En la recepción, un payaso de traje impecable la saludó con entusiasmo. «Bienvenida. ¿Está lista para disfrutar de la experiencia más mágica de su vida?», preguntó, mientras le entregaba la llave de la habitación número 104. Valeria, algo desconcertada, respondió con un leve «sí, gracias». Subió las escaleras, sintiendo como el silencio del hotel se volvía cada vez más inquietante. Al entrar en su habitación, notó que estaba decorada con motivos de circo, una cama con dosel a rayas, un armario que parecía un gran baúl de mago, y paredes llenas de cuadros de payasos sonrientes. Había algo extraño en esas sonrisas. «Solo son pinturas», se dijo a sí misma, intentando ignorar la sensación de que los ojos de los payasos la seguían. Más tarde, un anuncio resonó por los altavoces: «Atención, queridos huéspedes. Los esperamos esta noche en el lobby para nuestra famosa cena y espectáculo. No falten». Valeria sonrió levemente. «Quizás esto sea divertido», pensó. Decidió bajar, curiosa por lo que el hotel tenía preparado. El lobby estaba decorado con luces parpadeantes y globos que flotaban suavemente en el aire. Las mesas estaban organizadas en un semicírculo frente a un pequeño escenario. Los demás huéspedes charlaban animadamente mientras los payasos servían los platillos. Todo parecía normal, aunque Valeria no podía dejar de notar lo exageradas que eran las expresiones de los payasos. Sus sonrisas eran demasiado amplias, y sus movimientos, casi como si estuvieran actuando todo el tiempo. Cuando terminó la cena, las luces se atenuaron y el espectáculo comenzó. En el escenario, un grupo de payasos realizaba malabares, trucos de magia y pequeñas rutinas cómicas. Los aplausos llenaban la sala, pero Valeria sentía que algo no encajaba. Los payasos parecían comunicarse entre sí con miradas furtivas, como si tramaran algo. De repente, el líder del grupo, un payaso con un traje negro brillante y una sonrisa pintada que casi llegaba a sus orejas, tomó el micrófono. «Damas y caballeros, esta noche queremos mostrarles un truco muy especial. Uno que nunca olvidarán», dijo, mientras las luces cambiaban a un tono rojizo. En ese momento, los payasos comenzaron a rodear a los huéspedes. De sus bolsillos sacaron objetos alargados y brillantes. Valeria no podía creer lo que veía. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero las puertas estaban cerradas. Los demás huéspedes también empezaron a inquietarse y algunos intentaron levantarse de sus asientos. «Por favor, quédense en sus lugares», dijo el líder, con un tono que ya no sonaba alegre. Su sonrisa pintada parecía ahora una burla. Los payasos comenzaron a acercarse a cada mesa, y el pánico empezó a apoderarse de los presentes. Valeria aprovechó el caos para deslizarse hacia una de las esquinas del lobby, donde había una pequeña puerta que no había notado antes. Intentó abrirla, pero estaba cerrada. Golpeó suavemente, esperando que alguien del otro lado pudiera escucharla. «Por favor, que alguien venga», pensó desesperada. Finalmente, una fuerte risa resonó detrás de ella. Valeria se giró lentamente y vio a uno de los payasos, parado a pocos pasos, observándola con ojos fríos. Intentando escapar, preguntó en un tono burlón. Valeria dio un paso atrás, pero no había a dónde ir. En un acto desesperado, Valeria lanzó una silla contra una ventana cercana. El vidrio se rompió, y ella no lo pensó dos veces. Saltó hacia el exterior, aterrizando en el césped mojado. Podía escuchar las risas y los gritos detrás de ella, pero no se detuvo.
Corrió hacia el bosque cercano, sin mirar atrás. Cuando finalmente llegó a un camino, un coche se detuvo frente a ella. Era un hombre mayor que conducía hacia la ciudad. «Señorita, ¿está bien?», preguntó, preocupado por su estado. Valeria apenas pudo asentir, subiendo al vehículo mientras trataba de calmar su respiración. El hombre la llevó a la comisaría más cercana, pero cuando los oficiales fueron al hotel, no encontraron nada fuera de lo común. Todo estaba limpio y ordenado, como si nunca hubiera ocurrido nada. Incluso los otros huéspedes parecían haber desaparecido sin dejar rastro. Desde ese día, Valeria no puede escuchar una risa de payaso sin recordar aquella noche. Y cada vez que lo hace, se pregunta si los demás huéspedes habrán logrado escapar o si se quedaron atrapados en ese extraño hotel, donde los payasos no solo ofrecen risas, sino también pesadillas. Historia número 3. La canción de medianoche. Lucía llegó al hotel con una mezcla de curiosidad y cansancio. Había pasado todo el día conduciendo y, al ver el colorido letrero que decía Hotel de los Payasos, pensó que sería un lugar único para descansar. Quizás hasta sea divertido, se dijo, mientras estacionaba su auto frente a la entrada. El interior del hotel era, sin duda, peculiar. «Todo aquí parece sacado de un circo», murmuró Lucía, observando las cortinas rojas, las lámparas en forma de globos y los cuadros de payasos en todas las paredes. La recepción estaba vacía, pero una campanilla en el mostrador invitaba a llamar. Lucía tocó suavemente. Din din. Un payaso apareció detrás del mostrador casi de inmediato. «Bienvenida, señorita», exclamó con entusiasmo. Su maquillaje era impecable y su traje a rayas parecía recién planchado. «Aquí tiene la llave de su habitación. Número 208. Espero que disfrute su estadía. Y no olvide nuestro espectáculo de esta noche en el lobby. Será inolvidable», agregó, con una sonrisa tan amplia que parecía exagerada. «Gracias», respondió Lucía, tomando la llave. Subió las escaleras hasta el segundo piso, encontrando su habitación al final de un pasillo silencioso. La puerta de la 208 era igual a las demás, pero al entrar, Lucía sintió un ligero escalofrío. La habitación era cómoda, pero los detalles seguían siendo inquietantes. Una alfombra a rayas cubría el suelo, y un muñeco de payaso estaba sentado en una silla, como si estuviera esperándola. «Qué curioso», murmuró. Más tarde, un anuncio resonó por el hotel: «Atención, queridos huéspedes. Les recordamos que el espectáculo comienza a las 12 en punto. No se lo pierdan». Lucía miró el reloj. Faltaban solo 15 minutos. Dudó por un momento, pero decidió que sería interesante asistir. El lobby estaba lleno de luces de colores. Todos los huéspedes estaban sentados alrededor de una pista improvisada. Los payasos se movían entre las mesas, sirviendo bebidas y ofreciendo caramelos. Lucía notó que algunos huéspedes parecían incómodos, pero pensó que quizás solo era parte del ambiente extraño del lugar. Finalmente, las luces se atenuaron y un payaso alto y delgado subió al escenario. Llevaba un traje brillante y un sombrero de copa. «Buenas noches, damas y caballeros», dijo con voz teatral. «Esta noche, les regalaremos un espectáculo como ningún otro. Prepárense para algo mágico». Los primeros actos fueron divertidos: malabares, trucos de cartas y pequeños números cómicos. Pero a medida que avanzaba el show, algo cambió. Las luces se volvieron más tenues, y la música que sonaba de fondo se tornó inquietante. Lucía sintió que el aire en la sala se volvía pesado. Miró alrededor y notó que algunos payasos estaban de pie en las esquinas, observando fijamente a los asistentes. «Y ahora, para nuestro gran final», dijo el payaso del sombrero, «necesitamos la participación de todos ustedes». Los payasos comenzaron a moverse entre las mesas, invitando a los huéspedes a levantarse. Lucía sintió una punzada de nervios. Algo no estaba bien. De repente, uno de los payasos se acercó demasiado. «¿Por qué no se une a nosotros?», preguntó con una sonrisa que no parecía amable. Lucía negó con la cabeza, retrocediendo en su silla.
Fue entonces cuando vio que los payasos comenzaban a sacar objetos brillantes de sus bolsillos. Eran cuchillos. Y no parecían parte del espectáculo. El pánico se desató. Algunos huéspedes intentaron correr, pero los payasos bloquearon las salidas. La música aumentó de volumen, mezclándose con gritos y risas siniestras. Lucía logró levantarse y correr hacia un pasillo lateral. Debo encontrar una salida, pensó, mientras su corazón latía con fuerza. El hotel parecía un laberinto. Cada puerta que intentaba abrir estaba cerrada. Finalmente, llegó a una escalera que llevaba al sótano. Dudó por un momento, pero las risas de los payasos que se acercaban la obligaron a bajar corriendo. El sótano estaba oscuro y olía a humedad. Lucía buscó desesperadamente un lugar para esconderse. Se detuvo al escuchar pasos detrás de ella. Se giró lentamente y vio la silueta de un payaso al final de las escaleras. No tiene sentido correr, dijo, con una voz calmada pero aterradora. Lucía tropezó hacia atrás, chocando contra una puerta que, para su sorpresa, estaba abierta. Entró y la cerró tras de sí. El cuarto era pequeño, lleno de cajas y papeles viejos. En una de las paredes, había un tablero con fotos. Lucía se acercó para mirar más de cerca y sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las fotos mostraban a varios huéspedes, algunos de los cuales había visto en el lobby esa noche. Sus rostros reflejaban terror, y la última foto parecía haber sido tomada en ese mismo cuarto. Antes de que pudiera reaccionar, la puerta detrás de ella se abrió lentamente. Una sombra cubrió la habitación, y una risa suave resonó en el aire. «Sabía que te encontraría», dijo la voz del payaso. Lucía cerró los ojos, deseando despertar de lo que parecía una pesadilla. Pero no era un sueño. Y en ese hotel, nadie parecía despertar jamás. Historia número 4. La casa al final del camino. Clara conducía por una carretera desierta, rodeada de espesos bosques que parecían no tener fin. La noche era oscura, y solo el sonido del motor rompía el silencio. Estaba perdida. Su GPS había dejado de funcionar hace horas, y su teléfono no tenía señal. «Perfecto», murmuró con frustración, mientras miraba el tanque de gasolina casi vacío. De pronto, entre los árboles, Clara vio una luz tenue. Parecía una casa, con las ventanas iluminadas como un faro en medio de la oscuridad. «Habrá alguien ahí que pueda ayudarme», pensó, mientras giraba hacia un camino estrecho que conducía directamente a la misteriosa casa. Al acercarse, Clara notó que la casa parecía vieja, pero bien cuidada. La puerta principal era de madera tallada, con detalles intrincados que parecían antiguos. Aparcó su auto frente a la entrada y se bajó, sintiendo el crujir de la grava bajo sus pies. Dudó por un momento antes de golpear la puerta. Toc toc. La puerta se abrió casi de inmediato, como si alguien la estuviera esperando. Una mujer mayor apareció, vestida con un delantal y una cálida sonrisa en su rostro. «Oh, querida», dijo con amabilidad. «¿Estás perdida? Pasa, pasa. Hace frío afuera». Clara vaciló. Había algo extraño en la forma en que la mujer la miraba, pero su cansancio era más fuerte que su desconfianza. «Gracias. Mi auto está casi sin gasolina», y comenzó a explicar, pero la mujer la interrumpió con un gesto amable. «No te preocupes por eso ahora. Primero, entremos. Te prepararé algo caliente». El interior de la casa era acogedor, con muebles de madera, una chimenea encendida y un aroma a pan recién horneado. «Siéntate», dijo la mujer, señalando una mesa en el centro de la sala. Clara se sentó, observando las paredes decoradas con fotos antiguas. En todas las imágenes aparecía la misma mujer, pero siempre sola. «¿Vives aquí sola?», preguntó Clara, tratando de iniciar una conversación. La mujer no respondió de inmediato. Parecía concentrada en revolver algo en una olla. «Sí», dijo finalmente, sin volverse. «Es tranquilo aquí. Nadie molesta». La respuesta hizo que Clara se sintiera ligeramente incómoda. Miró hacia la ventana, esperando ver algún rastro de otra casa cercana, pero solo había oscuridad.
La mujer se acercó con una taza de té humeante. Tómalo, te ayudará a relajarte, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Clara tomó la taza con ambas manos, pero no bebió de inmediato. Había algo extraño en el aroma del té, algo que no podía identificar. ¿Dónde está la gasolinera más cercana?, preguntó, tratando de cambiar de tema. La mujer la miró fijamente. No hay gasolinera cerca. Pero puedes quedarte aquí esta noche. Mi casa es segura. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo en el tono de la mujer no le pareció tranquilizador. Creo que mejor sigo mi camino, dijo, dejando la taza sobre la mesa y levantándose. Pero antes de que pudiera dar un paso, la mujer estaba frente a ella, bloqueando la salida. No debería salir ahora, dijo con voz suave pero firme. La noche aquí no es amable. Clara retrocedió, buscando otra salida. ¿Qué quiere decir?, preguntó, su voz temblando. La mujer no respondió. En cambio, su expresión cambió, y por primera vez, Clara vio algo oscuro en sus ojos. Ya estás aquí, y aquí te quedarás, susurró. Sin pensar, Clara corrió hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. La mujer se acercaba lentamente, y su sonrisa ahora parecía una mueca. Clara vio una ventana abierta y, sin dudarlo, se lanzó hacia ella. Cayó en el jardín, raspándose las manos, pero no se detuvo. Corrió hacia su auto, con el corazón latiendo frenéticamente. Encendió el motor y pisó el acelerador. Miró por el retrovisor y vio a la mujer de pie en la entrada, observándola. Su figura se desvaneció en la oscuridad a medida que Clara se alejaba por el camino. Pero cuando volvió a mirar hacia adelante, el aire abandonó sus pulmones. La casa estaba de nuevo frente a ella. Frenó en seco, mirando con incredulidad. ¿Cómo es posible?, pensó. Dio la vuelta y aceleró en la dirección opuesta, pero tras unos minutos, la casa volvió a aparecer. Estaba atrapada. Sin importar cuánto intentara escapar, siempre terminaba en el mismo lugar. La última vez que vio a la mujer, ésta estaba de pie junto a su auto. Tocó suavemente la ventana. Te lo dije, querida. La noche aquí no es amable. Historia número 5, el ascensor que nunca llega. Marina llegó tarde al edificio. Las oficinas ya estaban cerradas, pero necesitaba recoger unos documentos que había olvidado. No debería tardar más de 5 minutos, pensó mientras entraba al vestíbulo vacío. Las luces fluorescentes parpadeaban ligeramente y el eco de sus pasos era lo único que rompía el silencio. Frente a ella, el ascensor estaba abierto, como si estuviera esperándola. ¡Qué suerte!, murmuró. Pulsó el botón del piso 13, aunque siempre había encontrado extraño que el edificio tuviera ese número. Muchas construcciones evitaban incluirlo por supersticiones. Sin embargo, el ascensor comenzó a moverse con normalidad. Marina apoyó la espalda contra la pared, mirando distraídamente los números en el panel digital. 2, 3, 4. El ascensor se detuvo repentinamente en el piso 7. Las puertas se abrieron con un chirrido, pero no había nadie ahí. «Hola», preguntó, su voz resonando en el vacío. No obtuvo respuesta. Pulsó nuevamente el botón del 13 y las puertas se cerraron. Pero esta vez, el ascensor no subió. En cambio, comenzó a bajar lentamente. «¿Qué está pasando?», dijo Marina, sintiendo cómo la inquietud se apoderaba de ella. El panel mostraba números que no reconocía. B1, B2, B3. «Esto no tiene sentido», susurró. Pulsó el botón de emergencia, pero no obtuvo respuesta. El ascensor seguía descendiendo y el aire dentro parecía volverse más pesado. Finalmente, se detuvo. Las puertas se abrieron lentamente, revelando un pasillo oscuro y estrecho. Marina no podía ver más allá de unos metros. La luz del ascensor apenas iluminaba el suelo de baldosas antiguas. «¿Dónde estoy?», murmuró, mientras intentaba decidir si debía quedarse dentro o salir. Pero antes de que pudiera reaccionar, una voz suave y distante rompió el silencio. «Ven, te estamos esperando».
Marina se congeló. La voz no era fuerte, pero estaba llena de una extraña calma que la aterrorizó. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz temblando. Nadie respondió. Pulsó frenéticamente el botón para cerrar las puertas, pero estas permanecieron abiertas. «Vamos, cierra», gritó, golpeando el panel de control. De repente, vio una sombra moverse al final del pasillo. Era lenta, como si no tuviera prisa. Marina retrocedió hasta el fondo del ascensor, tratando de hacerse pequeña. La sombra comenzó a tomar forma. Era una figura alta, con un rostro que no lograba distinguir, pero que irradiaba algo que le erizaba la piel. Las puertas del ascensor finalmente comenzaron a cerrarse, pero antes de que se cerraran por completo, la figura levantó una mano y las puertas se detuvieron. Se abrieron de nuevo. La figura estaba ahora frente a ella. Marina no podía moverse, atrapada entre el miedo y la incredulidad. «Te estábamos esperando», dijo una voz que resonó en su cabeza, aunque nadie movió los labios. Sin pensarlo, Marina cerró los ojos y gritó con todas sus fuerzas. Cuando los abrió de nuevo, estaba de vuelta en el vestíbulo. Todo estaba en silencio. El ascensor estaba apagado y las luces parpadeaban como si nada hubiera pasado. Miró a su alrededor, esperando ver alguna señal de lo que había ocurrido, pero todo parecía normal. Salió corriendo del edificio, sintiendo que su corazón no podía latir más rápido. Mientras corría hacia su auto, echó un vistazo al edificio. Las luces del piso 13 estaban encendidas, pero Marina sabía que nadie más estaba allí. Subió a su auto y arrancó, prometiéndose nunca volver. Sin embargo, cuando llegó a casa y abrió su bolso, encontró algo que no debería estar allí. Una llave oxidada, con el número 13 grabado en ella. Su mente se llenó de preguntas. ¿Había sido real? ¿Había traído algo de ese extraño lugar? Pero lo que realmente la aterrorizó fue el sonido que escuchó cuando apagó las luces de su habitación. Un suave y distante ding, como si un ascensor la estuviera esperando. Historia número 6, la librería que nunca cierra. Era una noche lluviosa cuando Paula encontró refugio en una librería que nunca antes había visto. El letrero en la entrada decía, abierto toda la noche, punto. Era extraño, pero la lluvia era tan intensa que no tuvo más opción que entrar. El interior era acogedor, con estanterías que parecían alcanzar el cielo. El olor a libros antiguos llenaba el aire. ¿Había alguien ahí? Paula no lo sabía, pero al fondo del lugar había una tenue luz. «Buenas noches», dijo Paula en voz alta. No hubo respuesta. Caminó hacia el mostrador, donde un pequeño timbre parecía invitarla a presionarlo. «Hola», insistió, pero el silencio era absoluto. Finalmente, se atrevió a explorar. Las estanterías estaban llenas de libros que no reconocía. Muchos no tenían título, solo portadas desgastadas y sin nombres. Al pasar sus dedos por los lomos, notó algo curioso. Cada libro parecía tibio, como si estuviera vivo. Un título llamó su atención. Era un libro negro, con letras doradas que decían, «Tu historia, punto». Paula frunció el ceño. «Mi historia», murmuró. Con manos temblorosas, abrió el libro. En la primera página, había una frase escrita con una caligrafía delicada, «Todo lo que necesitas saber, está aquí». Paula pasó la página y lo que vio la hizo retroceder. Eran fotos de ella misma. Fotos que nunca había visto antes. Había imágenes de su infancia, de su adolescencia y, de esa misma noche, entrando a la librería. «¿Cómo es posible?», dijo en un susurro. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Seguía pasando páginas, y cada una mostraba detalles de su vida, hasta llegar a un capítulo titulado, «El final». Con un nudo en la garganta, comenzó a leer. Describía cada movimiento que había hecho desde que entró a la librería, pero el texto no terminaba ahí. Las palabras en la página parecían escribirse solas. Paula gira la cabeza lentamente y ve una sombra detrás de ella. Paula dejó caer el libro y giró de golpe. No había nadie. Pero la sensación de ser observada era abrumadora. Tomó el libro y corrió hacia la salida.
Cuando llegó a la puerta, estaba cerrada. «¡Ábranme!», gritó, golpeando el cristal con fuerza. Detrás de ella, escuchó pasos. Se giró lentamente y vio una figura alta, vestida con una túnica oscura, que sostenía otro libro en las manos. «Has tomado algo que no te pertenece», dijo la figura, con una voz profunda y resonante. «No sé de qué habla», respondió Paula, mientras sostenía el libro contra su pecho. «Eso», dijo la figura, señalando el libro negro. «Es tu destino. Y ahora debes enfrentarlo». Las luces de la librería comenzaron a parpadear y el aire se volvió pesado. Paula intentó devolver el libro, pero la figura ya no estaba. De pronto, las páginas del libro negro comenzaron a pasar solas, deteniéndose en una última frase: «Todo termina donde empezó». En un instante, Paula despertó. Estaba en su cama, sudando y con el corazón acelerado. ¿Fue un sueño?, se preguntó. Pero al girar su cabeza, vio algo que la dejó helada. El libro negro estaba sobre su mesita de noche, con una nueva frase escrita: «Nos vemos pronto». Historia número 7, el espejo de la casa abandonada. Clara había escuchado historias sobre la vieja casa al final de la calle. La gente del pueblo decía que estaba maldita. «Nadie se atreve a entrar», murmuran. Pero ella, siendo una joven curiosa y un tanto valiente, decidió visitarla. Esa tarde, Clara decidió ir a investigar. El cielo estaba gris, y la niebla cubría las calles, lo que le daba un aire aún más misterioso al lugar. Se acercó a la casa y vio cómo las ventanas rotas parecían mirarla. Debería entrar, pensó mientras daba el primer paso hacia la puerta. Al abrirla, un chirrido resonó en el aire, y Clara frunció el ceño. El interior de la casa estaba oscuro y polvoriento. Las paredes cubiertas de moho, los muebles rotos, parecía que el tiempo se había detenido. «¿Qué estoy haciendo aquí?», se preguntó en voz baja. Pero algo la impulsaba a seguir adelante. Avanzó con cautela, explorando cada habitación. De repente, vio una puerta cerrada al final del pasillo. Era una puerta vieja, con un extraño resplandor que parecía emanar de debajo. Clara, con el corazón acelerado, se acercó y la abrió. Lo primero que notó al entrar fue un gran espejo, con un marco dorado que estaba cubierto de polvo. El espejo parecía antiguo, y la superficie reflejaba todo a su alrededor, pero, ¿por qué no se reflejaba Clara? «Esto no puede ser», murmuró, frotándose los ojos, pero la imagen en el espejo seguía sin mostrarla. «¿Qué está pasando?», susurró, retrocediendo un paso. Pero algo extraño sucedió. El espejo comenzó a brillar de una manera inquietante. Clara se quedó paralizada, mirando fijamente la superficie brillante. De repente, vio algo más en el reflejo. No era ella, sino una figura oscura que se movía hacia ella. «¿Quién eres?», preguntó Clara, su voz temblorosa. La figura no respondió, pero se acercó más. Clara intentó dar un paso atrás, pero sus pies no se movían. De pronto, escuchó una voz susurrante que provenía del espejo. «Ya es tarde», dijo la voz, con un tono helado. «No podrás salir». Clara intentó gritar, pero su voz se ahogó en el aire. La figura en el espejo extendió una mano, y Clara sintió como su cuerpo comenzaba a ser arrastrado hacia el reflejo. «No», gritó, luchando con todas sus fuerzas. Pero sus dedos tocaban cada vez más cerca del cristal, como si algo invisible la estuviera jalando. Con un último esfuerzo, logró apartarse y corrió fuera de la habitación. Corrió por el pasillo, pero al mirar atrás, vio que la figura oscura había salido del espejo y la perseguía. La sombra la alcanzó justo antes de llegar a la puerta. Clara sintió una presión en su pecho, como si algo la estuviera aplastando. «¿Qué quieres de mí?», suplicó, con los ojos llenos de terror. La sombra sonrió sin mostrar los dientes, y una voz grave respondió: «Tu alma será la última que quedará atrapada aquí». Clara intentó gritar, pero su voz ya no podía ser escuchada. Con un tirón, fue arrastrada al interior de la casa, y la puerta se cerró detrás de ella con un estruendoso golpe. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Clara. La casa sigue en pie, y quienes se acercan a ella,
dicen escuchar susurros de desesperación entre las sombras. Y si miras en el espejo, podrías ver algo reflejándose que no debería estar allí. Historia número 8. El reloj de la abuela. Lucía siempre había escuchado historias extrañas sobre el viejo reloj de su abuela. Decían que era un reloj muy especial, uno que había sido transmitido de generación en generación. Pero, lo que nunca le habían contado era el oscuro secreto que guardaba. Una tarde, después de la muerte de su abuela, Lucía decidió ir a su antigua casa. Quería ordenar sus cosas, encontrar algo que le recordara a ella. Cuando entró en la sala, vio el reloj sobre la mesa, tal y como lo había dejado su abuela. Era un reloj antiguo, con una esfera dorada, y parecía funcionar perfectamente. Lucía lo miró con curiosidad y pensó, ¿por qué nunca me habló de él? Con un suspiro, se acercó a él y lo tocó. En ese momento, algo extraño sucedió. El reloj comenzó a sonar, pero no de la manera en que lo hacía normalmente. El sonido era más fuerte, más profundo, casi como si estuviera llamando a alguien. Lucía se apartó rápidamente, sorprendida. ¿Qué está pasando?, murmuró, mirando el reloj con desconfianza. Pero, en ese instante, la esfera del reloj comenzó a moverse, las manecillas giraban más rápido de lo normal. De repente, el reloj dejó de sonar y el ambiente se volvió inquietantemente silencioso. Lucía se acercó de nuevo al reloj. Algo le decía que debía darle cuerda, como si no pudiese parar de girar. Con un temblor en las manos, lo hizo. Al instante, la luz en la habitación parpadeó y el aire se volvió espeso, como si algo estuviera esperando. ¿Qué está sucediendo?, pensó, mientras el reloj seguía girando sin control. Fue entonces cuando vio algo extraño a través de la ventana. Algo se movía en el jardín. Al principio, pensó que era el viento, pero no, era una figura. Lucía se acercó a la ventana y miró hacia afuera. La figura estaba allí, en el jardín, pero lo más inquietante era que parecía estar esperándola. ¿Quién es?, se preguntó, pero la figura no respondía, simplemente estaba allí, inmóvil. En ese momento, el reloj emitió un sonido más fuerte, un ruido metálico que hizo que Lucía se girara rápidamente hacia él. Las manecillas del reloj ya no giraban, pero la figura en el jardín ahora estaba más cerca. ¿Quién eres?, gritó Lucía, con el corazón acelerado. La figura no contestó, pero en su lugar, un eco comenzó a resonar en la habitación. No debiste haber tocado el reloj. Lucía, aterrada, intentó abrir la puerta para salir, pero la cerradura no se movía. De repente, vio que las manecillas del reloj comenzaban a moverse nuevamente. Rápidamente, se dio cuenta de que la figura en el jardín había entrado. Y en ese instante, un frío extremo la envolvió. «Déjame salir», gritó, mientras la figura se acercaba a ella. Pero, al mirar al reloj, vio que ya no estaba en la habitación. Estaba en otro lugar, un lugar oscuro, sombrío. Y mientras el reloj seguía sonando, Lucía comprendió lo peor. El reloj no solo había detenido el tiempo, lo había transportado a otro mundo, un mundo del que no podía escapar. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Lucía. El reloj de su abuela sigue en la misma casa, funcionando sin cesar, esperando a la siguiente persona que se atreva a darle cuerda. Historia número 9. El reflejo en el espejo. Mariana siempre había sido una persona tranquila, alguien que no se asustaba fácilmente. Pero aquella noche, algo cambió. Todo comenzó cuando, en su nuevo apartamento, encontró un espejo antiguo, cubierto por una tela polvorienta. Era grande, con un marco de madera tallada, pero algo en él la inquietó. Decidió no pensar demasiado en eso y lo colocó en la sala. Era de noche cuando, después de un largo día, Mariana se acercó al espejo para observarse. «¿Cómo me veré hoy?», pensó, mientras se miraba fijamente. De repente, un escalofrío recorrió su espalda. Algo no estaba bien. Algo había cambiado en el reflejo. En el espejo, no solo la veía a ella. Había algo más, algo que no debería estar allí. «¿Qué es eso?», se preguntó, mirando con más atención. En el reflejo,
Veía una figura borrosa que parecía estar justo detrás de ella. Mariana se giró rápidamente, pero no había nadie. Un sudor frío le cubrió la frente. «Estoy soñando», murmuró, pero no estaba soñando. La figura en el espejo parecía moverse, como si estuviera intentando acercarse. «No puede ser», pensó, sintiendo como su corazón latía con fuerza. Poco a poco, la figura se fue aclarando. Era una mujer, pero su rostro estaba distorsionado, como si hubiera sido arrugado y estirado de una forma extraña. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, con la voz temblorosa. La figura en el espejo, sin embargo, no respondió. Solo la miraba fijamente, con una expresión vacía en su rostro. Mariana, sintiendo que algo muy extraño sucedía, decidió dar un paso atrás, pero al hacerlo, la figura en el espejo también dio un paso hacia adelante. «¿Por qué me miras así?», exclamó, aterrada, retrocediendo hacia la pared. Y fue en ese momento cuando la figura sonrió, pero no era una sonrisa humana. Era algo retorcido, algo que no tenía que estar allí. Mariana intentó alejarse, pero cuando lo hizo, el reflejo en el espejo la seguía, imitando cada uno de sus movimientos. «Déjame en paz», gritó, casi sin aliento, mientras su cuerpo se tensaba. El rostro de la figura comenzó a acercarse más y más al cristal, y Mariana, al borde de la desesperación, tocó el espejo para detener la imagen. Pero al hacerlo, una mano fría y gelida apareció en el reflejo. «¿Qué estás haciendo?», gritó, pero ya era demasiado tarde. Con un tirón, la figura salió del espejo y, en un parpadeo, Mariana sintió un frío helado envolviéndola. Intentó gritar, pero no podía. Era como si su voz hubiera quedado atrapada en un grito eterno. Y mientras el espejo seguía reflejando la imagen de Mariana, ésta desapareció de la habitación. La figura ahora era la que se encontraba en el lugar de Mariana. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a Mariana. Y el espejo sigue colgado en la misma sala, esperando a que alguien más se acerque. Pero, si observas con atención, en el reflejo, verás a una mujer que te observa fijamente, esperando que le hables. Y si lo haces, no podrás volver a salir del espejo. Historia número 10. La casa al final del camino. Era una tarde gris y lluviosa cuando Laura decidió tomar el camino desconocido. Había escuchado muchas historias sobre esa casa al final de la carretera, pero nunca pensó que terminaría allí. «¿Qué tan mala puede ser?», pensó, con una sonrisa nerviosa. Después de todo, era solo una casa antigua, ¿verdad? Con el coche a toda velocidad por el camino empedrado, Laura trató de ignorar el miedo que comenzaba a formarse en su estómago. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas no ayudaba. A medida que avanzaba, los árboles a ambos lados de la carretera se volvían más oscuros, como si la luz del día nunca hubiera llegado a esa parte del mundo. Finalmente, llegó. La casa estaba allí, al final del camino, tal como la había imaginado. Era grande, de aspecto antiguo, con ventanas rotas y una puerta principal que parecía a punto de caerse. Laura estacionó el coche frente a la entrada. «No hay vuelta atrás», pensó, con un suspiro profundo. Tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta, que, sorprendentemente, estaba entreabierta. Al entrar, un olor a moho y polvo la envolvió. «Hola», llamó, pero no hubo respuesta. La casa estaba vacía. Era lo que había esperado, pero algo no estaba bien. La casa parecía deshabitada desde hace mucho tiempo, pero todo en su interior parecía estar demasiado cuidado. El aire estaba denso, pesado. Y a pesar de que no había nadie, Laura sentía una extraña presencia. Caminó por el pasillo, donde las sombras parecían moverse con ella. «¿Quién está ahí?», murmuró, pero no escuchó respuesta. Un silencio total, solo roto por el sonido de sus propios pasos. De repente, un ruido proveniente de la planta superior la hizo detenerse. Un crujido, como si alguien estuviera caminando. «Hola», preguntó nuevamente, pero no recibió respuesta. Decidió subir las escaleras. Sus manos temblaban mientras tocaba el pasamanos, y cada paso que daba hacía que el suelo crujiera bajo sus pies. Al llegar al segundo piso,
Laura vio una puerta cerrada al final del pasillo. Era una puerta antigua, con una manija dorada que brillaba débilmente en la oscuridad. Con cautela, se acercó a la puerta. No puede ser nada, pensó, pero al mismo tiempo, algo la estaba empujando a abrirla. Cuando la manija giró, un frío intenso se apoderó de la habitación. Dentro, la oscuridad era absoluta. Nada podía verse, pero algo en el aire le dijo que no estaba sola. ¿Quién está ahí?, preguntó, con un nudo en la garganta. De repente, la puerta se cerró de golpe tras ella. Un susurro frío, casi inaudible, llegó a sus oídos. «Te estábamos esperando», dijo una voz lejana y profunda. Laura giró sobre sí misma, tratando de encontrar la salida. Pero ya era demasiado tarde. Las paredes comenzaron a moverse, como si la habitación misma la estuviera atrapando. «Déjame salir», gritó, pero su voz se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. Y mientras las sombras se alargaban y la habitación se hacía más pequeña, Laura entendió. La casa no estaba vacía. Y nunca lo estuvo. Desde esa noche, nadie volvió a ver a Laura. Y la casa, al final del camino, permaneció esperando a la siguiente persona que osara entrar. Si algún día pasas por allí y ves esa puerta entreabierta, no entres. Porque la casa al final del camino no te dejará salir.